Hola, yo soy Karen Gómez, estudié artes visuales en el Instituto Allende en el 2018 y terminé en el 2024. Me dedico mayormente a hacer cerámica, pero hago de todo, o sea, un poco. Me muevo entre lo grabado, acuarela, depende del proyecto que esté desarrollando. Mis temas casi siempre tienen que ver con lo cotidiano, con la vida, con la muerte, y siempre, como que ya cuando entré al instituto hubo esta necesidad como de hablar un poco de los roles de género y el género y cómo los representamos como en el contexto, ¿no? Y de ahí como que voy ligando a experiencias mías, como del hogar, siempre son como escenas del hogar o cosas del hogar, que uso como para representar el contexto que estoy viviendo. Uh-huh. Y bueno, platícame un poco sobre cómo es que viviste tu etapa universitaria como mujer artista, como mujer creadora. Fue chistoso porque yo ya entré grande a la escuela, a los 25, y sí fue como, para empezar, decidirme a estudiar artes, ¿no? Porque no es una carrera fácil, como que todo el mundo te dice que las probabilidades de que tengas una carrera con buena remuneración es algo difícil. Y luego creo que sí, siendo mujer, sí fue como también un poco difícil afrontarme con tener que estudiar artes como mujer, ¿no? Y ahí fue también cuando cambió mucho mi obra, porque yo empecé a hablar como de mis experiencias y de como estas cosas que yo tenía curiosidad, y vino una maestra y me dijo, tu arte es feminista, ¿no? Y yo como que dije, ¿qué? Como que sí me sonó un poco y hasta me sentí un poco como extraña, ¿no? Porque yo no quería como llegar y politizar algo, ¿no? Pero luego ya como me sonó mucho, empecé a profundizar más, y pues me di cuenta que sí, ¿no? Que sí tiene que ver con el feminismo, porque al final de cuentas estoy hablando de la historia, de mi propia historia como mujer y de la historia de las mujeres que me rodean, ¿no? Uh-huh. Creo que afortunadamente todavía no me ha tocado algo tan gacho. Como que en el círculo donde entré siempre fue muy, habíamos casi puras mujeres, y siempre fue muy abierto y muy inclusivo, ¿no? Porque estudiábamos artes, pero creo que pues es obvio que hay realidades sistémicas muy marcadas, aunque no queramos verlas, que nos atraviesan de distintas formas, y hay esta desigualdad también sistémica que viene pues de que estamos en un patriarcado. Entonces, pues obviamente sí hay como cuestiones dentro de la carrera que no se desarrollan igual, pero nunca me ha tocado una mala experiencia o que me rechacen por ser mujer, ¿no? Okay. No se me han negado espacios. ¿Cuáles son las cosas que consideras que son diferentes? Creo que los temas son muy diferentes. Creo que las mujeres tienen una manera diferente de ver, o por lo menos fue en mi generación que hubo como ese cambio, que yo lo vi, de que los temas en los que estábamos todas tratando de enfocarnos eran muy diferentes a los temas que tenían los compañeros de la escuela, ¿no? Pues yo me imagino que por que todas estábamos explorando pues nuestro lugar en el mundo, ¿no? Como mujeres. Entonces sí veía como mucha diferencia en los temas, en la manera de abordar los temas y de pensar los temas. Sí fue cuando vi una gran diferencia entre hombres y mujeres de mi generación en el arte, pero de ahí en más creo que todo lo demás lo vivimos bastante bien. Uh-huh. ¿Y cuáles son las cosas que consideras que hay en el arte de mujeres y que posiblemente tiene una razón de ser, ¿no? Como por ejemplo la resiliencia, la protesta. ¿Cómo crees que se desarrolla eso en el arte hecho por mujeres? Creo que, por ejemplo, en mi caso, el explorar como el hogar, el entorno del hogar y cómo se habita el hogar, fue porque empecé a hablar de la historia de mis abuelas, ¿no? Uh-huh.
Entonces ellas siempre fueron mujeres que se dedicaron enteramente al hogar y a sus hijos. No se les dio ninguna otra opción. Entonces, yo no había visto esas similitudes, como que había estas ciertas cosas que atravesaban a muchas mujeres, ¿no? Que no solo atravesaron a mis abuelas en ese contexto. Entonces creo que al final de cuentas es un poco como irnos contando nuestra propia historia y tener interés en eso, y pues obviamente va a haber similitudes en la historia que se cuentan las mujeres. Sí hubo un momento de mucho enojo al darme cuenta que estas eran como injusticias sistémicas que habían tenido mis abuelas, pero creo que después de eso sí viene como esta cierta reconciliación por mi parte en mi obra, de ver pues todavía estoy enojada, claro, pero lo hago ya. Sí hubo una exploración muy grande en el feminismo y yo me quedé con como contar mi historia, ¿no? No puedo hablar por las demás personas porque todas nos atravesaron cosas diferentes, pero sí había similitudes en el trabajo de mis amigas, en cómo todas estábamos interesadas en algo del feminismo, ya sea la violencia, explorar el cuerpo, explorar la casa, explorar pues lo que nos inquieta como mujeres en el mundo. Pues creo que sí hay como una relación incluso en la parte cotidiana, ¿no? De cómo vivimos nosotras, o sea, que no es una vivencia similar a la de los hombres, ni en el arte ni en ningún contexto. No. Pero creo que en el arte pues también es muy marcado por la forma en la que creamos, ¿no? O sea, creo que aunque sea muy violento el tema, sí se tiene una perspectiva totalmente diferente. Y bueno, platícame también un poco, ¿qué es lo que ya mencionaste como de puestos abuelas, la parte del feminismo? Pero platícame un poco, actualmente, ¿de dónde consideras tú que te inspiras para seguir siendo una mujer creadora? Ahora todavía tengo como esta inquietud mucho sobre el hogar y los objetos del hogar. Ahorita estoy haciendo una instalación que es toda a base de objetos cotidianos, como platos, tazas, y ya meto como otras figuras que representan los cuerpos femeninos, pero todavía viene como mucho del hogar. Creo que también mucha de mi inspiración viene de la naturaleza, como, no sé si también tenga que ver algo como con que crecí en este entorno, está todo lleno de naturaleza siempre. Entonces de ahí sigo tomando como esas inspiraciones como del medio, ¿no? Pero también creo que todavía me queda explorar como esta parte de, pues, ya un poco más en el contexto, la teoría, también como que depende de lo que esté leyendo y lo que esté viendo, ya como que voy a ir haciendo mis vivencias, ¿no? O sea, como que sí te enfocas mucho en lo que vives día con. Sí, y ya de ahí lo pongo como en el contexto, ¿no? Y por ejemplo, bueno, me comentas que no has sufrido como tal alguna discriminación por ser mujer, pero ¿has experimentado algún tipo de violencia de género dentro del mundo artístico o del quehacer artístico? No, tampoco. ¿Y conociste algún caso cercano de alguna compañera que lo haya experimentado? No, o sea, tenemos como siempre el enojo de hablar de las diferencias que hay en las oportunidades que sí se les dan a los hombres y a las mujeres, pero en realidad nunca nos han tocado, en mi grupo por lo menos, como sufrir esas violencias. Yo creo que también es un poco porque ya vivimos, como que lo platicamos y después decidimos que no nos va a pasar y nos alejamos un poco de ese medio, ¿no? También. Por eso como que decidimos hacer la tienda más independiente, nosotros la administramos, decidimos quién entra, quién sale, como un poco más, pues,
haciendo comunidad con la gente que nos interesa, hacer comunidad. Sí, es así, como que es salirse un poco del sistema para evitar, ¿no?, sufrir algún tipo de... Sí. Que bueno, también es una problemática, ¿no? Porque Sí. pues también es como empezar muy de cero, sin un sustento como una beca, un gobierno, lo que sea, ¿no? Y platícame un poco más de tu tienda, qué concepto lleva, qué hay, qué artistas participan. Pues ahorita tenemos a 4 artistas diferentes, que es Jimena López, y ella hace cerámica, ella también estudió con nosotros. Su nombre artístico es Jimena Mago. Ay, le título hace como 3 días. Sí. Y ella entró al proyecto con nosotros casi reciente. Fue la primera exposición. La otra es Mariana Vallejo, que ella estudió conmigo y hemos sido compañeras y hemos hecho varios proyectos juntas. Y como que a partir de ahí nos interesó mucho seguir trabajando juntas porque siempre nos hemos llevado bien y ha habido como este grupo sororo entre nosotras. Y lo quisimos como expandir más también, hacerlo, la tienda como darle espacio a las mujeres creadoras que van empezando. Entonces, pues es nuestro plan como entrar con chicas, pero sí tratamos de hacer una selección donde haya pues más oportunidad a las mujeres, ¿no? Claro, sí, como dar ese espacio que no siempre lo logran adquirir, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, como mujer creadora, ¿cuáles son los campos que te gustaría explorar a partir de ahora, este año, en estos momentos? Ahora me gustaría mucho regresar al textil. Siempre me ha gustado mucho y tengo varias piezas que he hecho con textil. Mis abuelas tejían mucho, una de mis abuelas tejía muchísimo, entonces quiero como rescatar algunos textiles de ella y hacer algunas piezas. ¿Cómo intervenirlos? Sí, como intervenir los textiles y usar, no sé si me van a dejar también, ¿verdad? Porque ya son como joyas de la familia, pero sí, creo que tiene que ver mucho también porque mi abuela su tiempo libre lo pasaba tejiendo, ¿no? Claro. Entonces como que eran sus ratos para estar creando ella algo y no cuidando o haciendo otra cosa, entonces hacía como estos textiles todo el tiempo, tejido todo el tiempo. Y luego también como que era un poco el guardarlo y dejarlo ahí, como que tampoco lo usaban tanto, ¿no? Entonces me gustaría como volver a sacarlo y hacer algunas piezas. Y también eso que mencionas tú, Ola, creo que es algo muy particular de las mujeres, ¿no? Que buscamos pequeños momentos libres en nuestros labores diarios para seguir creando. O sea, creo que las mujeres tenemos 1000 actividades al día y el crear se convierte en a veces algo como un momento, ¿no? Solo de 1 hora, 2 horas, porque es lo único con lo que se cuenta, como en este caso tu abuela, ¿no? Como de... Yo creo que tiene también que ver mucho con el espacio que habitamos, ¿no? A mí me hizo mucho ruido cuando leí el libro de Virginia Woolf de Una habitación propia, que era como el espacio que habitan las mujeres siempre es compartido. Sí. Hasta que solamente algunas, o sea, yo tengo pocas amigas y ya fueron dentro de la carrera, que tenemos pues el privilegio de tener un espacio propio en donde crear y donde vivir y que sea tu espacio solamente, ¿no? Y ahora tener la oportunidad de tener este otro espacio donde exponer y tener, pero en realidad todo el espacio de las mujeres siempre tiene que ver compartido con la pareja, compartido con los hijos, compartido con los hermanos. Obviamente también hay crisis de vivienda y desigualdades sistémicas, pero el espacio también, ese espacio también como de tiempo para ti, para mi abuela eran esas 2 horas que se sentaba a tejer y aún así estaba haciendo algo, no era como que estaba descansando.
Sí, es lo que te digo, como, bueno, también otras chicas me mencionaban que citaron varias igual artistas que decían que los hombres se pueden aislar para crear, pero las mujeres no. Sí, somos más castigadas. Sí, o sea que aunque no tengas hijos o no tengas pareja, pero siempre tienes una labor que hacer en el mundo, ¿no? La lavadora. Sí, es que sí, o sea, ella me decía como de, bueno, yo no tengo hijos, pero es de, tengo que lavar los trastes, tengo que ir al súper, tengo que lavar la ropa, y mis gatos, o sea, y que los hombres sí se encierran, o sea, se pierden para crear, ¿no? Y las mujeres, en su cabeza siempre hay algo más aparte de tener que crear, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que ver cómo nos crearon y con esta creencia del cuidado, ¿no? Claro. O sea, todo el tiempo estar cuidando algo o alguien, entonces sí es todo el tiempo, o sea, estar entre la creación y el cuidado de tu casa, tus plantas, siempre estás cuidando algo. Es muy, a mí el cuidado también se me hace algo súper lindo y bueno de hacer, pero también creo que sí es algo muy encarcelador si no lo sabes. O sea, si estás cuidando todo el tiempo de alguien. Pero es que creo que hasta de una misma, ¿no? O sea, creo que a pesar de que en ese sistema patriarcal, bueno, los hombres están como papel proveedores, no cuidan de sí mismos, ¿no? Sí. Y las mujeres tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismas y cuidar a otros. Entonces creo que incluso el vivir sola o el ser independiente también involucra un cuidado y creo que muy excesivo que también es desgastante al momento de querer crear, ¿no? A diferencia de un hombre que, como se le educó para ser proveedor, nunca se le educó para cuidarse a sí mismo, sino para encontrar a alguien que le cuide. Que le cuide, sí. Entonces sí creo que también las mujeres que deciden ser totalmente independientes, que tienen el privilegio de serlo y de estar solas, pues también es como mitad de su creatividad se va en cuidarse a sí mismas, ¿no? Entonces creo que sí es una de las diferencias más grandes y tal vez más difíciles de erradicar como mujeres creadoras, ¿no? Yo creo que también el cuidado, sí tiene que ver mucho el cuidado. Yo lo viví cuando me fui a vivir sola. O sea, el cuidado de mí, de tener mi casa, como a mí me gusta, pero también sí sentí y sigo sintiendo, eso sí, los sueldos no son iguales a los de los hombres, entonces sí tienes que tener, entre que tienes que repartir tu tiempo entre cuidarte, en crear y en trabajar, pues sí es una realidad totalmente diferente a lo que sufre, a la que tienen otros amigos que son artistas hombres, ¿no? O sea, en eso sí siento que todavía está, eso es lo único que yo he sentido como una, tal vez violencia, sí son los sueldos que se los dan a las mujeres y a los hombres. El trabajo es remodelado de distinta manera. Sí, claro. Y es percibido de distinta manera. Pues tan solo la parte de las becas, ¿no? Si hacemos una tabulación de cuántas becas se les otorgan al gremio masculino que al femenino, pues es abismal, ¿no? Tomando en cuenta también que a muchas artistas ya no las consideran por ser madres, por estar casadas, por haber realizado su vida, pues sí hay una diferencia económica bastante grande, ¿no? O sea, creo que esa es como una de las problemáticas que se pueden observar dentro del mundo del arte siendo mujer. Yo creo que no tiene solo que ver con el arte, ¿no? Sino es algo, sí, es algo que atraviesa a todas las mujeres de que sus sueldos son menores. Por eso tienen menos independencia económica y tienen que depender de una pareja o si están ellas solas trabajar más, mucho más de lo que trabaja un hombre, quizás, tal vez. Y pues eso también te detiene, ¿no? Aparte de, o sea, te detiene en el tiempo que le dedicarías a hacer una beca o a meter un proyecto. Sí, incluso como dices, ¿no? Es como de, bueno, la mayoría de los artistas hombres no tienen como 20 trabajos, o sea, son artistas y ya. Maestros si quieres, pero realmente su labor es más de ser artistas, ¿no? Y en la mujer es de que pues, sí trabajas en esto y que si vendes esto y que si es aquí, que si es allá, o sea, sí hay como una diferencia muy grande.
Y creo que también es curioso, ¿no? Porque como dices, bueno, en tu grupo eran más mujeres que hombres. En mi grupo solo hay un hombre. Y aún así se siguen otorgando más espacios a los hombres que a las mujeres, que por cantidad considero que hay más mujeres que se dedican al arte que hombres, ¿no? Pero desgraciadamente pues ellos tienen mayor oportunidad. Yo creo que también es porque los hombres siempre quieren tener más visibilidad. Como que yo me relajé mucho y dije, bueno, mis objetivos no están ahí, necesito crear para mí o para lo que me haga, pues sí, feliz sin tener como un reconocimiento más grande, ¿no? Pues que te llene, ¿no? Uh-huh. O sea, en sí que te llene, que te haga sentir cómoda con tu trabajo. Tal vez porque no hay esta competitividad entre mujeres como las hay entre los hombres, de ser pues los más grandes y este hombre triunfador, no sé qué. O sea, el sueño, siento que pocas mujeres me dicen, yo quiero ser la mujer triunfadora, tal vez también por la manera en que nos criaron, a no llegar a esa meta, pero pues yo tampoco lo veo como algo malo, porque en el camino tú te vas encontrando tu propio éxito en tus propias cosas, ¿no? Y no es como que te estés conformando, simplemente estás haciendo lo tuyo. Sí, pues también que desgastante ir en contra del sistema todo el tiempo. O sea, sí creo que también por eso muchas artistas mujeres optan por su independencia laboral y artística, porque pues, creo que en esa lucha constante te desgastas más tú misma y pues ya no estás creando en sí para ti, sino estás creando para ver si ahora sí te aceptan, ¿no? Sí. Entonces creo que también la parte de la independencia artística también es muy valiosa en el aspecto de género, ¿no? O sea, como lo hemos hablado ahorita, como el decir, ¿sabes qué? No necesito sus becas, no necesito sus apoyos, yo voy a ver cómo lo hago, pero lo hago. Y tener una tranquilidad, creo que se obtiene una tranquilidad diferente y empiezas a hacer arte por y para ti. Y para las mujeres. Sí. ¿Cómo me siento? Me siento muy contenta y muy afortunada. Creo que todos los días sí es algo que reflexiono muy seguido, como el tener el privilegio de estar creando, siempre fue lo que quise hacer. Y sí tuve que configurar muchas cosas en mi vida para ser creadora, independiente, y reclamar mi terreno, ¿no? Pero sí fueron como mis propias luchas desde mi entorno. En mi casa siempre fueron como mis papás, la verdad, me dijeron, haz lo que quieras, mientras estés contenta. Entonces tuve el privilegio de tener como eso en mi casa. Y creo que mis objetivos serían seguir creando, tener nuevos proyectos, pero también sí, ya creo que hubo mucha reflexión ya del para quién crear, ¿no? Sí fue como una de las crisis que tuve así, entrando a los 30, y dije, ¿para quién estoy haciendo esto, no? Para mí, para la gente. Entonces, como que me hice caso a mí misma y empecé a hablar de cosas mucho más personales. Y cuando empecé a hacer eso, creo que fue cuando más conecté con el entorno, ¿no? Porque había como muchas cosas que se conectaron con otra gente, con otros proyectos, con lo que estaban haciendo mis amigas. Fue muy satisfactorio y quiero seguir por ese camino, ¿no? Como haciéndole caso a mi intuición, pues sí, a cosas que me despiertan la creatividad. Qué padre, pues sí, es como no entiendo realmente tu quehacer artístico, no solo hacerlo por vender, no solo hacerlo por producir, ¿no? Creo que también es una parte importante que a veces hay que entender, ¿no? Como no produzca solo por producir, o sea, produce cuando realmente sientas las ganas y tengas totalmente la intención de quererlo producir. Es que como estamos también tan acostumbrados a la sobreproducción. Sí, claro. Creo que así, estaba todo el tiempo así de, no estoy haciendo nada, pero hago 1000 cosas al día, entonces siempre estaba esa sensación de no estar haciendo lo suficiente. Y ya cuando te das cuenta que eso es culpa de todo lo
de lo mediático, de que todo el tiempo estás en sobreproducción, todo el tiempo estás viendo todo tan rápido que no te tomas como el tiempo de descansar y decir, bueno, no necesito hacer una pintura todos los días o no necesito hacer 15,000 pinturas para estar como en modo creativo, ¿no? Así. Sí, o sea, puedes simplemente cuando te nazca hacerlo y ya. Sí, pero creo que eso es otra cosa de las que se apodera así el capitalismo. No, y aparte estando en una escuela de arte, creo que la comparación es diaria, ¿no? Ajá. O sea, si entras en un plan de, es que él ya hizo 50 pinturas y yo llevo 3. Y creo que bueno, no solo pasa ahí, pasa igual en todos los entornos, pero que a veces sí llega a ser un poco frustrante, ¿no? Como el ver tu proceso comparado con el de los demás. Sí. Y bueno, algo que te gustaría decirle a las mujeres creadoras, un mensaje que quieras compartirles. Pues creo que debemos seguir creando. Yo siempre, por eso hice este espacio, porque me gusta conocer el trabajo de las otras artistas, me gusta estar involucrada en la comunidad artística, no solo con mujeres, también con hombres. Y pues que es una resistencia, pero vale la pena.